Hola, buen día. Hoy estarás tomando el curso de Seguridad de Actividades Eléctricas, principal actividad dentro de la empresa DIRAM. Como base de este curso vamos a tomar unos conceptos básicos como definición de peligro eléctrico. Vamos a manejar lo que es el EPP o el equipo de protección personal para choque eléctrico, el equipo de protección personal para arco eléctrico, así como conoceremos conceptos como distancias de seguridad segura, valga la redundancia, y conceptos básicos de energía incidente, energía residual, etcétera. Primero los conceptos que veremos serán peligro y riesgo. El peligro es cualquier fuente o situación con potencial de daño que en términos de lesión o daños puede provocar tanto a la propiedad, al ambiente o una combinación de estos. Y el riesgo es la combinación de la probabilidad y consecuencia de un evento identificado como peligroso. Es decir, el peligro es todo lo que está, que por sus características físicas, químicas o morfológicas se encuentran en un lugar determinado, y el riesgo es la interacción que vamos a tener nosotros con ese peligro. Para efectos prácticos, vamos a poner que un control de un peligro o un riesgo, en este caso un ejemplo aterrizado a la realidad, es un mantenimiento predictivo a una celda dentro de una subestación eléctrica. El peligro de esa subestación eléctrica es prácticamente los equipos, la electricidad, los registros abiertos y las herramientas a utilizar. Y el riesgo es la interacción que tenemos con los peligros, es decir, con la electricidad, electrocución, con un registro abierto, una caída, con un equipo, un golpe, al igual que una herramienta, y con la electricidad propia también, una quemadura. En base a lo anterior, vamos a deducir que los peligros siempre van a estar presentes y que estos difícilmente se van a eliminar o controlar, por lo que todos nuestros esfuerzos deben estar enfocados en la administración y control de riesgos. La definición de un peligro eléctrico, tomándolo referencia a la NFPA 70E, que es para nosotros la norma de referencia en cuestiones de seguridad eléctrica, como base, es que un peligro eléctrico es una condición peligrosa tal que ante un contacto o la falla de equipos, esta pueda resultar en un choque eléctrico, quemadura de relámpago de arco y quemadura de ráfaga. En base a lo anterior, y como indicamos que debemos enfocar todos nuestros esfuerzos en los riesgos y no tanto en los peligros, les voy a presentar la jerarquía de control de riesgos con un ejemplo muy práctico y muy sencillo de entender. La jerarquía de control de riesgos vamos a tomar como base una tarea. En este ejemplo, la tarea es hacer una excavación. El peligro es la propia cueva o la mina. Y el riesgo, tal cual, es un aplastamiento por algún derrumbe. La jerarquía de control de riesgos empieza desde el nivel superior, que es el más difícil de implementar por todo lo que implica, costos, tecnología, porque no se puede implementar, pero es el más efectivo. El primero es la eliminación. En este caso, el ejemplo burdo es que se elimina el peligro del lugar del trabajo, se derrumba la cueva o se derrumba la mina. Es el menos práctico en este caso porque pues la tarea es hacer un hoyo y si eliminamos la cueva pues no existe hoyo. El siguiente nivel de riesgo de control es la sustitución. En este caso se pone un robot que sustituye a la persona que va a hacer la excavación para evitar que esté con interacción con ese peligro y genere un riesgo de aplastamiento. También sigue siendo caro porque la automatización pues, va generando un costo elevado. No existe a lo mejor un sustituto robotizado que pueda hacer la tarea, etc. El siguiente nivel es aplicación de ingeniería. En este caso, la separación o el rediseño de la tarea. En este ejemplo, se están colocando unos refuerzos como unos parales que van a evitar que se derrumbe la cueva. Sigue siendo costoso y sigue siendo medianamente efectivo. Si se fijan a la derecha, viene una tabla de un triángulo invertido. Va del más efectivo al menos efectivo. Vamos a la mitad. El siguiente, los últimos dos niveles son los que normalmente conocemos. En este caso, el penúltimo es la administración de riesgos o administración de actividades. En este caso, determinar, establecer políticas y procedimientos y prácticas de trabajo para señalar que existe un riesgo, que existe un método seguro, etc. En este caso, hay letreros donde se le indica al personal que debe utilizar un procedimiento tal, separarse tantos metros de la excavación, normas de seguridad, etc. Y el menos efectivo
y normalmente el que más utilizamos es el equipo de protección personal. Es decir, sigues haciendo la tarea, sigues trabajando bajo un riesgo, expuesto a un riesgo, acercándote a un peligro, y simplemente es la última barrera que va a evitar que tú sufras una lesión. En este caso, dependiendo de la tarea, pues es casco, lentes, botas, guantes, eh, zapatos con casquillo, etcétera. Si volvemos a ver la figura del lado derecho, veremos que es el menos efectivo, pero al final es el más fácil de implementar. Uno creería que el equipo de protección personal es lo que siempre nos va a proteger, pero es la última barrera antes de sufrir una lesión. Con esto, conceptos básicos, vamos a poner un ejemplo un poquito más práctico, un ejemplo un poquito fuera de lugar. En este caso, tenemos que alguien está nadando con tiburones, el peligro son los propios tiburones y el riesgo es sufrir una mordedura. Tomando los 5 niveles de jerarquía de riesgos y tomando este ejemplo de peligro y riesgo, vamos a mencionar las posibles soluciones a cada uno. En este caso, el primero es que están encerrando los tiburones en una jaula. Sería el nivel 3, que es ingeniería en la parte de control de riesgos. El segundo es quitándole la trompa o los dientes al tiburón. En este caso es eliminación del riesgo. El siguiente es cambiar los tiburones por delfines. En este caso es sustitución. De ahí seguimos con un buzo con una escafandra. Seguimos en ingeniería, protección. El siguiente es que se van los tiburones, también es eliminación del riesgo. Y el último es un letrero que dice precaución tiburones. Esto sería principalmente a lo que es el penúltimo nivel, que era normalización. Los siguientes conceptos es acto inseguro y condición insegura. El acto inseguro son todas las causas que dependen de las acciones que por desconocimiento o descuido del propio trabajador pueden dar como resultado un accidente. Es decir, todo lo que la gente o el trabajador genera burlándose de una norma de seguridad, un procedimiento seguro o una instrucción es un acto inseguro. Y una condición insegura son las causas que se derivan del medio ambiente donde vivimos y que se refieren al grado de inseguridad del lugar de trabajo. Es decir, todo lo que ya existe en un área de trabajo, toda condición que ya está ahí y que al nosotros interactuar con ellos vamos a provocar o se genera una condición insegura. A continuación se va a hacer la actividad número 1. En esta actividad van a ver, en la actividad 2 van a ver los videos y van a responder las preguntas de cómo fue el accidente, por qué crees que pasó y si se podría haber evitado. El primer cuestionamiento de un acto inseguro, por lo que la gente los genera, es porque no sabe. Y vamos a decir por qué no sabe, porque no ha sido capacitado correctamente en la labor que va a desarrollar, porque no es su trabajo, sin embargo lo desarrolla. Muchas veces asignamos a alguien a una actividad y la movemos de inmediato sin haberle explicado. Por iniciativa propia, muchas veces pasa eso, por ayudar a un compañero, por órdenes superiores o por simple curiosidad. El siguiente cuestionamiento es ¿por qué no puede? ¿Y por qué no puede? Porque su herramienta o equipo de trabajo no es la adecuada, porque tiene o presenta alguna incapacidad en algunos de sus miembros, llámese obesidad, vista limitada, etcétera. Y esto no es un cuestionamiento para segregar a alguien, simplemente es analizar las cuestiones físicas de esa persona y evaluarlo antes de enviarlo a una actividad para la cual físicamente no es apto. Y la más complicada es porque no quiere, porque parece una tontería, pero porque tenemos problemas de la casa, que llegamos al trabajo y nos nubla la visión. Es gente que es con actitud negativa, presenta rebeldía, no trabaja en equipo y a veces no tiene temor a realizar trabajos, a realizar una actividad. Esto pasa mucho con la gente que ya tiene con mucho tiempo trabajando, con mucha experiencia, ya grandes, que les tocó trabajar con la actitud de no pasa nada, eso lo he hecho siempre, pero el día que pasa, desgraciadamente, ocurre un incidente o accidente. Y entrando un poquito en materia, los peligros eléctricos que nos indica la norma NFPA 70E marca que se divide en 3: el choque eléctrico, relámpago de arco y ráfaga de arco. El choque eléctrico o peligro de choque es una condición peligrosa asociada con la posible liberación de energía causada por el contacto o la aproximación a conductores. Es decir, no siempre hay un contacto con un conductor, también cuando nos aproximamos a él y rompemos las distancias dieléctricas, puede haber una descarga eléctrica.
Y luego viene el relámpago de arco y ráfaga de arco. El relámpago de arco es el peligro, es una condición peligrosa asociada a la liberación o posible liberación de energía provocada por un arco eléctrico. Y la diferencia con la ráfaga de arco es que la ráfaga es la explosión como tal. Uno es la parte de energía y otra es la parte de la explosión que va con lo que implica una explosión, partículas, metralla que sale disparado, etcétera. Para efectos prácticos, un relámpago de arco va siempre con una ráfaga de arco. Porque es importante saber lo que es un peligro de choque. El primero de los riesgos al trabajar con actividades eléctricas es porque cuando sufrimos una aproximación o un contacto con un conductor, a través de nuestro cuerpo fluye lo que es eh, la corriente de ese conductor, y esa corriente va a seguir una trayectoria. Con poca corriente que pase por nuestro cuerpo empieza a provocar o producir ciertas condiciones anómalas, las cuales pueden afectarnos de diferente manera. Sabiendo la fórmula para corriente, que es voltaje entre resistencia, para el efecto que vamos a manejar, un conductor de 220 volts, lo vamos a dividir entre una constante que son 2000 ohms, que es más o menos es aproximadamente la resistencia que produce el cuerpo a una descarga. Nos va a dar 110 miliamperes. Y 110 miliamperes, ¿qué tanto, poco o mucho es la afectación? En base igual a una tabla ya de la NFPA 70E, vamos viendo que la corriente va aumentando en miliamperes, se va produciendo un fenómeno fisiológico y se va dando una sensación que puede provocar nuestro cuerpo. Si nos regresamos y vemos que es 110 miliamperes, vamos a ver que esto cae en el rango de 75 a 250, y el fenómeno fisiológico es que empieza en el 99.5% de los casos a provocar un umbral de fibrilación en el corazón. La fibrilación ventricular sabemos que es cuando nuestro corazón empieza a latir de manera rítmica, es decir, fuera del ritmo normal, y empieza a provocar ciertas lesiones. También se empieza a ver marcas visibles en la piel y hay una posible fatalidad esperada. ¿Qué hacer en caso de un peligro de un choque? Con el flujo que vemos a continuación del lado izquierdo, vamos a ver que hay dos vertientes. Primero, cortar de inmediato el suministro de energía eléctrica, o si no podemos cortar el suministro de energía eléctrica. Si podemos cortar el suministro de energía eléctrica, vamos al primer punto, que es, si se encuentra la víctima en un nivel alto, tratar de bajarlo o prever la caída. Prestar los primeros auxilios, avisar inmediatamente al supervisor o a las partes de seguridad de salud de donde nos encontremos, tratar de evitar las aglomeraciones de personas y, bueno, como último, no suministrar ningún tipo de bebidas al afectado. Esto todo es si podemos cortar el suministro de energía eléctrica. Si no podemos cortar el suministro de energía eléctrica, es el segundo camino, no podemos acercarnos, no podemos retirar a la persona. Entonces, ahí no podemos hacer nada realmente. Podríamos hacerlo siempre y cuando tengamos algún tipo de equipo para poder retirarlo de manera segura. Existen en muchos casos lo que son las pértigas de rescate, son unos bastones de material aislante que en su punta tienen un gancho, con lo cual podemos jalar a la persona y despegarlo de la fuente de alimentación. Entrando un poquito a lo que es la materia del EPP o equipo de protección personal para evitar un peligro de choque, el principal medio por el cual nos vamos a proteger, en este caso, son los guantes dieléctricos, ya que en nuestras manos es lo primero, lo principal que vamos a tener interacción con algún conductor o algún equipo energizado. Obviamente también tenemos las botas dieléctricas, mangas dieléctricas y los cascos clase E, pero ahorita nos vamos a enfocar en los guantes dieléctricos. Los guantes dieléctricos también se dividen por clases. Si ven la tabla del lado derecho, las clases son 0, 0, 0, 1, 2, 3 y 4, y estas se determinan en base al voltaje de corriente directa o alterna, los cuales vamos a utilizar. Y cuentan con etiquetas de colores para identificarlos y poder distinguirlos de manera muy rápida. Todos los guantes eléctricos traen esa etiqueta y todos los guantes eléctricos traen su clasificación e indican el voltaje máximo de prueba. DRAM actualmente solamente trabaja en líneas vivas en baja tensión, es decir, abajo de 1000 volts,
Y uno pensaría que nuestros guantes principales serían los clase 0, porque son hasta 1000 volts. Sin embargo, en Dira metemos una clase superior y usamos clase 1 con 7500 volts de prueba. Está sobrado, está pasado, pero es una barrera adicional que le metemos para evitar que la gente sufra una descarga eléctrica. Y bueno, estos guantes, ¿cómo debemos de revisarlos? Hay dos maneras. La primera es de manera diaria. Cada que vamos a utilizar un guante debemos de verificar que no cuenten con grietas, que no cuenten con hinchazones, que no cuenten con perforaciones y que no cuenten con las famosas escamas que se producen por la exposición a daños UV. La otra manera, y por norma, cada 6 meses se deben de probar dieléctricamente. Esa prueba se hace en un laboratorio especializado para verificar que todavía cuenten con las propiedades, valga la redundancia, propiedades dieléctricas y puedan seguir funcionando. Una vez que se prueban dieléctricamente, se les coloca un sello y se les pone la fecha de la prueba. ¿Para qué? Para que cada quien que lo revise pueda verificar cuándo fue su última prueba y pueda estar en uso. No tiene una vigencia los guantes. Si los guantes se mantienen en buen estado, con sus pruebas dieléctricas periódicas, un guante puede durar muchos años su uso. No tiene una fecha de caducidad tal cual. ¿Cómo deben almacenar estos guantes o este equipo eléctrico? No deben de ponerlos como las imágenes lo muestran, volteados. Normalmente cuando te quites el guante, se queda al revés. Esta parte roja es la parte interior y esta parte roja no tiene una protección contra rayos UV. Si ustedes lo regresan y lo almacenan y lo traen todo el tiempo así en el viaje, va a empezar a sufrir daños. No deben de doblarlos. Los guantes traen unas fundas donde van estirados completamente. Si ustedes doblan un material plástico, con el tiempo se va formando grietas. Los guantes eléctricos siempre llevan arriba un guante de carnaza. ¿Por qué? Porque los guantes de carnaza van a proteger de manera mecánica una rasgadura o una pinchadura al guante dieléctrico. Pero como esos guantes son la primera fuente que toca cualquier cosa, se van llenando de grasa, de aceites y ese material químico va a dañar el guante. Entonces siempre deben de sacarlos. Y no deben de guardarlos con toda su bolsa, con todo el equipo, porque como muestra la imagen, la segunda imagen, va a provocar grietas, el daño, los objetos punzocortantes, la misma humedad. Siempre tienen que guardarlo en su estuche individual. Eso que hablamos era para lo que es la cuestión de el equipo principal para una descarga eléctrica, un equipo de protección personal. Y el siguiente concepto es el peligro de relámpago de arco o la ráfaga de arco. Un arco eléctrico, como lo decíamos, se divide en ráfaga de arco y relámpago de arco, o arc flash y arc blast. Y al final es un fenómeno que va de la mano y que provoca temperaturas extremas, hasta 20.000 grados centígrados, una luz intensa, una onda expansiva, es decir, explosión con ruido y aire que va a aventar metales fundidos, y también la misma fusión de los materiales va a provocar gases que pueden inhalar y ustedes pueden verse afectados. ¿Cuáles son las principales fuentes o causas que pueden provocar un relámpago de arco? Arriba de la pirámide están las sobretensiones, que estas se producen por descargas en paneles y equipos, como una tormenta eléctrica o una sobretensión particular de la línea. La segunda son las mecánicas, es decir, herramientas olvidadas, presencias de animales, que esto ocurre mucho en los transformadores cuando están a la intemperie. Los ratones, roedores, aves se acercan a las líneas y provocan el arco. También son evolutivas, es decir, el debilitamiento progresivo de las resistencias de aislamiento va a provocar que a la larga se provoque una falla. Sin embargo, la base de esta pirámide y que provoca la mayor cantidad de incidentes de relámpago o de arco eléctrico son las operacionales. Estas ocurren por la misma operación de las personas. Nosotros somos los principales causantes de los relámpagos de arco, que pueden ser desde un error de un cableado mal hecho, un procedimiento inadecuado para trabajar cerca de líneas vivas, el contacto accidental que podemos tener con nuestra herramienta al estar trabajando. Entonces nosotros vamos a ser los principales causantes. Por eso nos debemos enfocar en los riesgos, en la jerarquía de riesgos, y por eso nos vamos a enfocar un poco más en los actos personales. ¿Qué determina la gravedad de un arco? Son tres principales variables, que es la potencia de esa fuente,
la distancia que va a haber desde el punto del arco hasta el trabajador y el tiempo que dura ese arco, es decir, la duración a la cual va a estar expuesto ese personal. Eso va a determinar la gravedad de un relámpago de arco. Los siguientes conceptos de gestión de seguridad eléctrica son muy importantes, ya que son las fronteras que nos van a determinar las distancias distancias seguras a las cuales personal puede acercarse o no puede acercarse. El primer concepto, antes de entrar al concepto de distancias, es la energía incidente. La energía incidente es la cantidad de energía térmica expuesta sobre una superficie. Esta está expresada en calorías por centímetro cuadrado y es la energía que va a desprenderse en caso de que se provoque un arco eléctrico. Ahorita más adelante vamos a ver un poquito cómo se conserva esto. Teniendo ese concepto de energía incidente por un lado, vamos a poder determinar las fronteras de acercamiento restringido y de acercamiento limitado. Esas fronteras de acercamiento restringido y limitado son fronteras que van a enfocarse a un choque eléctrico, tomando en cuenta la imagen del lado izquierdo, suponiendo que la fuente de voltaje o de descarga es el punto 1, el punto rojo, nos marca una frontera de acercamiento restringido de 30 centímetros. Esa es la distancia en la cual una persona calificada no puede acercarse sin contar con un EPP. Es decir, puedes trabajar siempre y cuando estés calificado y siempre y cuando tengas tus guantes correctos. Vamos a la siguiente frontera, es un poquito más amplia, el amarillo, la número 2, y dice que la distancia mínima del equipo energizado donde el personal no calificado puede permanecer de manera segura, es decir, hay suficiente separación entre la fuente de voltaje y la persona que va a interactuar o que está ahí por interactuar, en la cual no se va a romper la distancia eléctrica y puede estar ahí trabajando, apoyando a la que sí está trabajando dentro. Si se fijan, manejó dos conceptos, persona calificada y persona no calificada. Más adelante les vamos a explicar por qué. Y la tercera frontera, normalmente es una frontera un poquito más amplia, es la que está marcada con el punteado rojo, y es la frontera de arco. La frontera de arco ya es una frontera que está enfocada al arco eléctrico. Las primeras dos era a una descarga eléctrica, la tercera es un arco eléctrico. Y el texto tal cual es que cuando existe un peligro de relámpago de arco, el límite de aproximación a una distancia desde la fuente potencial de arco, dentro de la cual una persona puede recibir una quemadura de segundo grado. Es decir, si tú te encuentras dentro de ese límite, en caso de ocurrir un arco, tú vas a estar expuesto a una quemadura de segundo grado, porque la explosión va a llegar hasta ese punto. Y si tú tienes el equipo de protección adecuado, pues puedes sufrir una quemadura. Y bueno, ese tipo de fronteras o de límites, ¿dónde los podemos encontrar? Si normalmente no lo sabemos, cada equipo que pueda provocar un arco eléctrico debe de tener por norma una etiqueta que indique la etiqueta de arco eléctrico. En este caso, de este lado izquierdo viene un ejemplo, y debe de traer siempre un encabezado de peligro o advertencia y te debe decir si el voltaje al cual está expuesto y los grados de caloría a los cuales puede estar expuesto un arco eléctrico. Te va a decir la energía incidente, que lo que decíamos es la energía que en caso de presentarse un arco eléctrico es a la cual el arco va a estar expuesto. En este caso, te dice la energía y la distancia a la cual se va a producir. Luego viene lo que son los límites de arco eléctrico, el límite de arco eléctrico y el límite de energía incidente. Lo que decíamos, el límite de arco eléctrico te va a dar distancias de lo cual se va a presentar en caso de presentarse un arco eléctrico, la distancia segura a la cual no puedes entrar o la que puede estar fuera. También te va a dar los límites de aproximación limitado que vimos anteriormente y restringido. Ya con esas distancias tú puedes saber hasta dónde puedes avanzar siempre y cuando tengas el equipo de protección adecuado o si eres una persona calificada o no calificada. Y también te viene un apartado, en este caso el 5, donde te va a decir, si no conoces tú el nivel de energía incidente y la tabla de equipo de protección, te va a decir textualmente qué equipo debes utilizar para poder trabajar de manera segura. Te va a decir la clasificación del 1 al 4, en este caso de equipo de protección contra arco, desde la escafandra, los guantes, el chaquetón, el pantalón, la careta, etcétera. Estos son ejemplos de etiquetas de peligro de un arco y va a ser parte de la actividad número 4.
En este caso tienes que colocar, de acuerdo a la etiqueta, en el color amarillo qué tipo de guantes vas a utilizar y qué tipo de arco eléctrico vas a utilizar. Vas a tomar en cuenta la energía incidente que te maneja, en este caso 26 calorías. El peligro 2, el ejemplo 2, va a ser lo mismo. Vas a tomar 3 calorías como energía incidente y vas a colocar el EPP de arco eléctrico que corresponda y el tipo de guantes que corresponda. Entonces, bien, ya conociendo el concepto de energía incidente y de arco eléctrico, a continuación se muestran una serie de peligros de relámpago de arco. Esa serie de peligros están basados en la norma en el FPA 70E y lo que vamos a ver es si requieren un EPP de arco eléctrico. El primero es una lectura de un medidor del panel mientras opera un interruptor de medición. Uno creería que no requiere un equipo de arco eléctrico y de acuerdo a la norma en FPA 70E, exacto, no requiere un equipo de arco eléctrico y trae un asterisco. La siguiente cuestionamiento es la operación normal de interruptores, contactores o arrancadores. Tampoco requiere en base a la norma un equipo de arco eléctrico, pero también tiene asterisco. De ahí nos seguimos con trabajo en conductores y partes de circuito eléctrico energizados. Sí, requiere un equipo de arco eléctrico. Pruebas de tensión en celdas de batería individuales o unidades múltiples. No requiere equipo de arco eléctrico, pero con asterisco. Vamos a ir descubriendo las demás y van a ver que en la mayoría de los casos no requiere equipo de arco eléctrico, pero trae asterisco y en los otros casos sí requiere. ¿Por qué trae un asterisco? Algunas como tan sencillas como lectura de un medidor de un panel o medida de la lectura de un interruptor, porque la norma te dice que no vas a ocupar equipo de arco eléctrico siempre y cuando ese equipo que vas a revisar cuente con todos sus mantenimientos, no haya presentado fallas en los últimos meses y que se encuentre en buen estado. Cuando nosotros vamos a alguna planta a hacer alguna actividad y es un equipo que no desconocemos, no sabemos si tiene su mantenimiento, no sabemos cuándo ha fallado, por lo tanto, debemos de utilizar un equipo de arco eléctrico para ese tipo de actividades. Entonces, parece mentira, pero siempre, casi siempre vamos a tener que utilizar un equipo de arco. Y bien, esta imagen muestra lo que es la protección integral. Acabamos de ver que hay shock eléctrico y arco eléctrico y cada uno tiene su PPE particular. El shock eléctrico, descarga eléctrica, los guantes y el zapato aislante, y el arco eléctrico, capuchas, el overall, las caretas. Entonces, siempre que hagamos una actividad donde tengamos que intervenir en vivo, lo correcto es utilizar esta protección integral, tanto para arco como para descarga eléctrica. Y bien, los trabajos eléctricos existen y hay diferentes tipos de trabajos eléctricos. Están desde el energizado, que es todo lo que vimos ahorita es para trabajar energizado, operaciones de maniobras, trabajo cerca de equipos energizados y el verde, que pues podría decir que es el más sencillo, es trabajo en condición desenergizada. Para equipo energizado, ¿qué es lo que debemos de hacer? Debe estar justificado, debemos de contar con un PTS, que viene siendo un permiso o un procedimiento de trabajo seguro, un permiso y el EPP adecuado. Trabajo cerca de un equipo energizado, también debemos tener un procedimiento de trabajo seguro, el EPP adecuado y mantener distancias. Cuando estamos haciendo operaciones o maniobras, debemos tener conocimiento de equipo, sus peligros, las 5 reglas de oro que ahorita las vamos a ver y el EPP adecuado. Y cuando trabajamos en condición desenergizada, uno pensaría que es la forma más segura, pero debemos tener un procedimiento de bloqueo, implementar las 5 reglas de oro y con eso podríamos decir que podemos tener un trabajo completamente seguro. Todos estos requisitos son trabajos de acuerdo a la NFPA 70E. Vamos a ver las 5 reglas de oro. Tal cual no son unas reglas que estén puestas en alguna norma, son prácticas seguras y estándares que ya se han venido manejando por mucho tiempo en la industria eléctrica y estas consisten en desconexión de corte efectivo, es decir, debemos de verificar si el equipo a intervenir está correctamente desconectado y vemos, normalmente se ve una pantalla donde dice si está cerrado o una manivela o una palanca que está en la parte de off. El siguiente punto es un bloqueo efectivo. El principal mecanismo es el famoso LOTO, Lockout Tagout, en el cual vamos a poner un candado mecánico o un dispositivo que va a impedir que
que ese dispositivo de corte vuelva a ponerse en modo de encendido. Puede ser un candado, puede ser un bloqueo, puede ser a veces ponen unos seguros y siempre cada bloqueo debe ir acompañado de una tarjeta, un tajeo. Es decir, una etiqueta donde vamos a colocar el nombre de la persona que está haciendo la actividad, el tiempo estimado, la fecha en que inició el bloqueo y una serie de comentarios de qué es lo que estamos haciendo. ¿Esto por qué? Porque en algunos casos muchas veces se pone el famoso candado y alguien o cambio de turno que llega ahí no sabe lo que están haciendo, piensa que esa máquina está parada por otra cosa y quitan el bloqueo. En este caso, vuelven a dejar libre la manivela y pueden volver a energizar ese equipo, provocando que la gente que está interactuando ahí cerca sufra un accidente. El siguiente punto es la verificación de intención. Muchas veces no solamente con bloquear podemos estar seguros de que ya está libre el circuito a intervenir, debemos de revisar que no existe energía residual con un famoso medidor de tensión. Existen desde media tensión y baja tensión. El que nosotros normalmente tenemos para baja tensión es el famoso pollo, el del lado derecho, que mide hasta 1000 volts, y para trabajos de libranza en media tensión como el lado izquierdo. ¿Cómo podemos verificar con equipos si está realmente fuera de que no cuente con energía y que nuestro aparato esté calibrado, que esté correctamente? Es a través de la siguiente mnemotecnia, es decir, vamos a probar un punto el punto que vamos a intervenir lo vamos a probar y este debe marcar en rojo. En ese caso no debe de pitar. Luego vamos a acercarnos a un lugar donde sabemos que hay una fuente de energía y vamos a probar con nuestro aparato y vamos a ver que pite o que marque una señal. Y luego volvemos a regresar al punto que vamos a revisar y vamos a poder otra vez acercarnos y ver que está desenergizado. Con esos sencillos pasos vamos a poder darnos la certeza de que nuestro equipo está funcionando bien y que el punto de intervenir está completamente desenergizado. Hay que tener mucho cuidado porque algunos cables traen una malla o una pantalla que impide que nuestro aparato mida correctamente. Nada más hay que verificar que este cable o este punto no cuente con este tipo de pantallas. El cuarto paso es la puesta a tierra o cortocircuito. Es decir, vamos a poner un mecanismo de tierra antes del equipo, o sea, entre la parte del equipo a intervenir y la fuente de alimentación como última barrera. Es decir, con este tipo de mecanismos vamos a eliminar las energías residuales, vamos a hacer que esas energías se dispersen hacia tierra. Y en caso de que cualquiera de los puntos anteriores falle y se vuelva a energizar y vuelva a pasar, ahora sí que energía por ese conductor, esto va a drenarlo por ahí, va a buscar ese camino más rápido y va a evitar que llegue hacia la parte que estamos trabajando. Y el último, pero no menos importante, es la señalización de la zona de trabajo. Parece muy sencillo, pero si no delimitamos el área de trabajo cuando estamos haciendo un trabajo desenergizado, cualquier persona ajena a esa actividad puede acercarse, puede afectar, puede levantar o quitar un bloqueo, puede quitar las puestas a tierra y va a dejar a los que estamos expuestos a la dicha actividad bajo un riesgo. Ya habíamos platicado anteriormente cómo es una persona que está capacitada y que no está capacitada. La norma en FPA 70E no maneja como tal un concepto de que debe de cumplir con cierta cantidad de años o cierto nivel de estudios para ser una persona capacitada o no capacitada. Lo que nos dice la norma es que un personal calificado debe contar con 4 parámetros aprobatorios. El primero es que tenga un alto grado de habilidad manual, es decir, que es una persona apta para hacer actividades delicadas y con equipos vivos. Debe tener un alto grado de compatibilidad para el trabajo en equipo, que pueda acatar órdenes, pueda respetar normas, pueda ser responsable con una actividad de riesgo. El tercero es que deba o que pueda conocer los dispositivos de corte eléctrico y sus características. Y el D, que pueda conocer los equipos de seguridad y sus normas de uso. Si esta persona cumple con esos 4 requisitos, se puede considerar una persona capacitada. Si algo de eso no le falta, se debe de catalogar como no capacitada y no la podemos dejar intervenir actividades eléctricas hasta que pase o que cumpla con esos niveles. También existen trabajadores que pueden estar en capacitación de entrenamiento y pueden desarrollar esas actividades siempre y cuando estén bajo la tutela de una persona experimentada.
Es decir, no va a limitar a que no sepan para poder acercarse o apoyar, pero debe estar con alguien cercano que sí cumple con esos requisitos. Y ya como último, la NFPA nos dice que si bien ya vimos que podemos trabajar en líneas vivas, en líneas desenergizadas, debe haber alguna condicionante para saber cuándo sí y cuándo no. En caso de que sí, siempre debemos hacer un permiso de trabajo eléctrico. Un permiso de trabajo eléctrico debe considerar varios aspectos de los cuales si no los tenemos claros, si no los sabemos, si no los tenemos muy en cuenta, pueden provocar un accidente. Entonces la NFPA nos enseña o nos muestra o nos proporciona un diagrama de flujo donde nos dice que cómo determinar si requiere un permiso. En este caso, vamos a iniciar en el punto verde, bajamos a un if donde dice que el nivel de voltaje, si el nivel de voltaje es abajo de 50 volts o arriba de 50 volts. Si es abajo de 50 volts, simplemente nos dice que debemos de considerar capacidad de fuente de energía, una protección de sobrecorriente entre la fuente y el trabajador y prácticamente vamos a la parte verde que es procedemos a un trabajo seguro porque es abajo de 50 volts. Si es arriba de 50 volts, nos hace otro if y nos pregunta, ¿hay partes vivas expuestas? Si no hay partes expuestas, nos dice que nada más hay que aplicar en la parte de abajo buenas prácticas de mantenimiento, proteger los sistemas eléctricos y prácticamente volvemos a trabajar seguros y no requerimos un permiso. Pero si hay partes vivas expuestas, nos manda el siguiente if y nos pregunta, ¿se harán ajustes o conexiones a reemplazar o componentes? Si es no, si no vamos a hacer eso, nada más nos dice que debemos de revisar qué requerimientos de PP debemos de ocupar. Hay que hacer un permiso de trabajo estándar o normal y prácticamente nos vuelve a decir que trabajemos de manera segura. Pero si vamos a hacer conexiones, reemplazar componentes o interactuar con esas partes vivas expuestas, nos va el último if. El equipo se colocará en condición eléctricamente segura, desconectado, candadeado, aterrizado. O sea, lo vamos a dejar libre de energía. Si es no, vamos abajo y vemos que ahí dice que en un color naranja, que aparte del permiso de trabajo estándar, sí requerimos un permiso de trabajo eléctrico y debemos de revisar los requerimientos de PP. Y ya nos dice que trabajemos. Si es sí, si el equipo se va a llevar a un punto seguro, nos dice que debemos asegurar la condición eléctrica, verificar, utilizar los cinco pasos seguros y nos dice que ya podemos continuar con el trabajo. Entonces, para poder utilizar un equipo, un permiso de trabajo eléctrico, debemos de cumplir, se deben de cumplir de que el voltaje debe ser arriba de 50 volts, que vamos a intervenir, que hay partes vivas expuestas, que vamos a intervenir y vamos a realizar ajustes y que no vamos a llevar el equipo a una condición segura. Con esas 4 condicionantes, vamos a tener que utilizar un equipo, un permiso de trabajo eléctrico, además de todo el EPP adecuado. Y bien, esto es la inducción de seguridad en actividades eléctricas. Es un curso un poquito más largo de lo normal y la idea es que conozcan los conceptos básicos de seguridad eléctrica, actividad eléctrica, riesgo de choque eléctrico, riesgo de arco eléctrico, sus diferentes límites y sus diferentes medidas de protección. Muchas gracias por su apoyo. Hasta pronto.